¿Qué tal, amigos y amigas de USCAP? Continuando con esta interesante y apasionante historia de vida de un destacado suboficial del ejército argentino, como es la de Roberto Onofre Romero, hoy nos va a contar su experiencia como buzo de ejército, que les aseguro que no tiene desperdicio. Además, lo que vamos a aprender y las fotos que nos ha compartido nos van a dar una idea bastante aproximada de lo que es la vida o lo que puede ser parte de la vida de un buzo de ejército. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gerardo. Contento de estar aquí charlando contigo. Roberto, contanos a ver cómo es que vos te convertiste en buzo del ejército argentino. Bueno, en principio no sabía que existía la agrupación de ingenieros anfibios en Santo Tomé, Santa Fe. Cuando fuimos a hacer el curso de perfeccionamiento elemental en la Escuela de Ingenieros, ahí recién me enteré de que podía elegir destino por el promedio que tenía, que no era muy alto, pero me daba justo para poder elegir destino. Tenía dos lugares en vista: la Escuela Militar de Montaña en Bariloche, o sea, la Compañía de Ingenieros de Montaña 6 en aquel entonces, o la agrupación de ingenieros anfibios. Elegí la agrupación de ingenieros anfibios y ahí me encontré con que podía hacer el curso de patrones de lancha o el curso de buceo. Obvio que directamente nos mandaron a mí me mandaron, ahí había que cumplir órdenes, a barcazas, que sí, primero me capacité como patrón de barcaza de desembarco de tanque y de desembarco de personal. Y al año siguiente me vi muy entusiasmado en hacer el curso de buceo, me presenté y pude rendir e ingresar al curso de buceo en la Escuela de Buceo de Santo Tomé, Santa Fe, del Ejército Argentino. ¿Y en qué consistía el curso? Contanos un poco, Roberto. Bueno, el curso en aquel entonces incluía varias materias: física de buceo, medicina de buceo, en lo que hace a la parte civil, vamos a decir común, teoría de buceo, primeros auxilios, y después la otra mitad, todo relacionado a la parte militar, a los combates anfibios, a las actividades de buceo con explosivos, especialmente en río, más que nada en río, en lago, todo lo que es alejado al mar. Aunque después, obvio que muchas veces fuimos a trabajar y a bucear en el mar, pero la prioridad estaba en los ríos, que para peor, ríos de agua turbia, y trabajar con explosivos era una cosa bastante difícil, bastante riesgosa. Es impresionante, dijiste que en ríos y mar, yo sé que la experiencia que tuviste en el mar fue nada más ni nada menos que en el mar Antártico estuviste buceando. Sí, sí, por suerte, gracias a Dios, pude bucear en México, en Punta Cana, estuve en Rivera Maya, pude bucear también en Caleta Córdoba, en Comodoro Rivadavia. Y todo eso me dio un poco de experiencia, vamos a decir, como para poder tomar coraje y ir a bucear más de un año en la Antártida, que pensaba ir como técnico del servicio geográfico. Casualmente me fui a estudiar al Instituto Geográfico para después ir a la Antártida, y me sorprendió de pronto la noticia de que necesitaban un buzo para trabajar en Base Esperanza con el Instituto Antártico Argentino, para realizar el estudio de la cadena alimentaria con la Universidad de Quebec de Canadá.
que sí, rápidamente, en poco tiempo, pude juntar algo de información, inclusive contar con un equipo más de traje seco al margen de los equipos que me proveía el Instituto Antártico Argentino. Estando en la escuela de ingenieros, después de haber estado a cargo de la escuela de buceo en una época, tuve la suerte de que el director me autorizara a que me proveyeran un equipo de traje seco. Con dos equipos de traje seco ya era una gran tranquilidad para mí y bueno, me embarqué hacia la Antártida como primera experiencia porque nunca había realizado actividades de buceo en aguas tan frías y menos en pleno invierno con el mar congelado. ¿A qué Eh, temperatura buceaste? 1,8 bajo cero, menos 1,8 bajo cero. Por la salinidad del agua, casi que se congela en 2 grados bajo cero el agua ahí en la Antártida. Yo lo desconocía, si bien había leído el manual del buceador, traté de encontrar algún artículo después por otros medios, algo que me pudiera ayudar, dada la poca experiencia que tenía ahí en agua fría, no encontré, pero sí tuve el apoyo de otro buzo, un buzo civil, Daniel Gaona, que él se había buceado en distintas oportunidades durante el verano ahí en distintas zonas de la Antártida. Que sí, eso fue para mí un gran apoyo, me acompañó un buen tiempo. Hay alguna foto por ahí Sí, sí, hay de una que foto con estoy Daniel Gaona que con la estamos mostrando. Eh, pero bueno, y hay unas cuantas fotos, ¿no? Pero seguí contándonos mientras van pasando las fotos, Roberto, porque esto es muy interesante. Sí, yo no lo podía creer cuando me dijeron de que necesitaban un buzo y de que habían invocado mi nombre y mi apellido por ahí. Cuando me pasaron la información, quedé medio, medio choqueado. Y en segundo lugar, después que tenía que partir en avión hacia la Antártida, desde Buenos Aires a Gallego, de Gallego a base Marambio con los Hércules y de base Marambio en un Twin Otter a base Esperanza con todo el equipo de buceo. La base Esperanza Al, era del ejército, ¿no? Es del ejército. sí, base Esperanza es del ejército, Marambio de Fuerza Aérea. Y iniciamos las actividades de buceo cerca de la base de Esperanza, en un lugar que se llama Puerto Moro. Ahí en profundidad de 5, 10 y 15 metros, hicimos las primeras inversiones para tener en cuenta de que podíamos después realizar el estudio cualitativo y cuantitativo sobre la cadena alimentaria que duró más de un año, trabajando con las microalgas, con los anfípodos herbívoros, porque hay anfípodos herbívoros y carnívoros, y después con las lapas. Las lapas es un pequeño bichito con caparazón, casi redondo. Algunos son tan pequeños que un poquito más grande que una lentejuela. Y esos elementos, esos bichitos, por darle un nombre popular, tenía que meterlo en una bolsita Whip-Up de nylon abajo del agua. Tenía que hacer 10 recolecciones en casi 2 horas de actividades de buceo este,
Durante el verano no había problema porque el mar no estaba congelado. El problema se nos fue complicando a medida que se nos acercaba el invierno y poco a poco el mar se iba congelando. Pero Y, por suerte pudimos pasar todos esos obstáculos y llegar el momento de que el mar estaba totalmente congelado y ahí sí ya era una ventaja para nosotros porque podíamos caminar sobre el mar, trabajar con todo el equipo sobre el mar. ¿Y cómo hacías Cosa- para, si el mar estaba congelado, cómo hacías para bucear? bueno, en principio eh, la tarea es a pico y pala. A Hay ver, que ¿cómo hacer es eso? una claraboya para entrar al mar, otra claraboya a unos 10 metros por salida de emergencia y una tercera claraboya para terminar la tarea, que era siempre lineal. A ver, Es una... perdón, las claraboyas son agujeros en el hielo, ¿no? Claro, nosotros le llamábamos claraboya, bien tu aclaración ahí para que puedan entender lo demás. Unos agujeros para poder entrar al agua y después para poder salir. ¿Y qué espesor tenía el hielo? Bueno, el hielo empieza, el mar empieza a congelarse en el mes de mayo. Al mes de junio ya tenés un espesor superior a los 30 centímetros. Trabajábamos entre 30 a 40 centímetros de espesor de mar congelado. Transpirábamos picando hielo con el traje colocado ya, con dos mudas de ropa, a veces casi tres, y arriba de eso iba el traje seco, con 24 kilos de plomo en el cinturón para poderte sumergir, para poder manejarte bien con el equipo que eran dos bibotellas Pirelli con aire comprimido. Con esos dos botellones podía bucear durante 1 hora 50 minutos, que era el tiempo suficiente como para hacer toda la tarea y consumir el aire justo que tenían los dos botellones. Y acá en alguna de las fotos se te ve buceando de noche. ¿Cuál es la diferencia de bucear de noche a bucear de día en esta misión científica en la que participaste? Sí, las diferencias son muchas y lo más importante para mí era que tenía que cumplir primero con un plan de tarea, con un equipo de tarea, pero después apareció otro equipo de tarea y ahí se nos complicaba porque no teníamos cámara hiperbárica. Entonces nos vimos obligados a hacer las inversiones nocturnas. Fue el acuerdo que hice, que eran dos chicas, mira, que una, Viviana Aderf, después terminó siendo directora del Instituto Antártico Argentino. La única manera de poder realizar las dos tareas, en el caso particular mío, trabajar para los dos equipos, era hacer buceo a la mañana y después a la noche. De esa manera evitaba tener que ingresar a una cámara hiperbárica que en Esperanza no la teníamos. Perdón, Digo esto, disculpa que te sí, interrumpa, Roberto. ¿Qué es una cámara hiperbárica? la cámara hiperbárica es para descomprimir, para hacer las distintas etapas de descompresión cuando un buzo realiza varias horas en profundidad muy considerable. Eso hace, un ejemplo, 30 metros de profundidad, 1 hora con 30 metros de profundidad ya te llevaría
a hacer una etapa de descompresión que la podés hacer con equipo de buceo debajo del agua, va subiendo despacio y caso contrario tenés que ingresar a la cámara de hiperbárica. ¿Por qué? Ujú. Porque la sangre se transforma en estado líquido gaseoso como la soda y al abandonar esa profundidad y pasar a la atmósfera normal de 760 milímetros de mercurio, presión normal en tierra, da lugar a que te pueda producir una pequeña burbuja dentro de la sangre y eso te produzca un accidente, ya sea una embolia o distintos tipos de, de accidente, te pueden provocar si no hace la etapa de descompresión como corresponde. O sea que es muy riesgoso, esto es de alto riesgo lo que estás contando. Y obviamente Sí, requiere una tremenda capacidad, no solamente física, sino intelectual. Y me imagino que psicológicamente tenés que estar en óptimas condiciones. sí, sí, casualmente eso da lugar a que te bochen cuando vas a hacer el curso. Tenés que pasar por el psicólogo, si no aprobás el psicólogo no podés ingresar al curso. Y después, bueno, en la actividad de buceo tenés dos características en lo que hace accidente, porque podés bucear con aire comprimido o con oxígeno, que eso se hacía antes especialmente para la parte, digamos, militar, porque no larga burbuja, pero solo podés bucear a 10 metros de profundidad. Tenés un filtro de calzodá donde se fija el dióxido de carbono y volvés a tomar el mismo aire que adquiriste del botellón. En el aire comprimido, que es el estándar mundial, digamos que usan todo, puede ser con tubo o con narguil. Con narguil te van largando el aire desde arriba y va con una manguera. Y con los tubos, que es la actividad de buceo que yo realicé. Otros de los problemas que podés llegar a tener si vas a mucha profundidad, pero en este caso yo no trabajé a mucha profundidad, el aire comprimido a unos 30 metros de profundidad te puede producir la borrachera nitrogénica, que es otro de los accidentes de los buzos que pueden tener. ¿Cómo se presenta esa borrachera que decís? Es casi normal, yo nunca la tuve por suerte, pero de las clases que nos dan es como que si tuviera borracho, poco a poco vas perdiendo el conocimiento y podés hacer actividades de locura, de sacarte el regulador y ahogarte. O sea que van apareciendo síntomas en tiempo y en forma. Por suerte yo nunca la tuve. Tampoco buceé mucho en grandes profundidades. Bueno, pero todo esto que contás obviamente muestra la capacidad profesional de un buzo del ejército. Y volviendo un poquito al principio, este, Roberto, cuando vos ingresaste, cuando te presentaste para rendir el curso de buzo, ¿no? ¿Cuántos eran los que se presentaron y cuántos son los que aprobaron? Bueno, el curso de buceo es un poco como el curso de paracaidismo, ¿viste? Yo no recuerdo bien cuánto éramos, pero muchos quedaron afuera. Muchos quedaron afuera. Ya sea por las exigencias que recién nombramos, de psicólogo, de física, de natación y otras cosas más que nos tomaban en aquel entonces, creo que se mantienen en las mismas condiciones para el ingreso. Pero son muchos los que quedan afuera y otros que no pueden terminar el curso y piden abandonar el curso durante el tiempo que están cursando. Claro, y de igual manera, ¿no? La inmensa mayoría que quedará afuera, supongo, Sí. por el nivel de Claro, exigencia. ahí hay una diferencia.
con respecto a la actividad de buceo en el medio civil. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay exigencia porque por ser militar, o sea, la parte militar te exige más de lo que debería ser quizás dentro del medio civil, ¿viste? Está No claro. solo tenés que saber bucear, sino que tenés que tener un buen físico, buena preparación, este, buen temperamento, eh, mantenerte, digamos, mantener tu equilibrio, porque no solo que vas a trabajar solo, sino que vas a trabajar en equipo y vas a trabajar durante el tiempo de paz y por ahí en la guerra. Entonces, a nosotros nos preparan, o sea, por eso es el buzo de ejército, preparado para la guerra, para trabajar en tiempo de guerra. Por eso es Claro. la dureza, digamos, del curso, la diferencia, que es grande la diferencia, es grande, son muchas las exigencias. Sumamente estricto. Pero a pesar de que no, vos como buzo militar, se te ve también haciendo tareas en un laboratorio en la Antártida. No solamente buceaste, sino que, a ver, ¿qué hacías en el laboratorio? Tenía que trabajar para el Instituto Antártico Argentino, que el jefe mío, en este caso, era un civil, el científico Santiago de la Vega, muy trabajador, muy conocedor del tema, muy colaborador. En el mar, él era el que me ayudaba para todas las actividades de buceo. Y después yo le ayudaba a él en laboratorio para hacer todos los trabajos que deberíamos hacer en equipo, digamos, para presentar todo ese material después para seguir el estudio en otros lugares. Se complementaban bastante bien, eran verdaderamente un equipo y de auténticos Sí, un profesionales. señor. La verdad que muy buenas experiencias, me dejó muy buen compañero para trabajar, duro, duro, para el frío, para todo, mucha voluntad, mucha fuerza. La verdad, un ejemplo, un hombre joven, ¿viste? Pero con muchas garras. Y otra de las cosas que se te ve, a ver, ¿vos estuviste haciendo algún tipo de video, de filmación para un canal de televisión japonés o me equivoco? Sí, eh, en aquel entonces estaba el Bahía Paraíso, que hacía excursiones a la Antártida, iban turistas a la Antártida. Y entre esos fue un equipo de Japón a recorrer las distintas bases por medio del Instituto Antártico. Ellos sabían de que yo estaba realizando actividades de buceo y llevaron lo que yo necesitaba, una filmadora subacua. Y fue una gran alegría para mí, una gran sorpresa, porque cuando me vinieron a ver para ver si podía hacerle alguna filmación, y bueno, sí, lo único que no podía comprometerme porque yo estaba bajo la autoridad del ejército argentino, pero trabajando para el Instituto Antártico Argentino y ellos habían contratado todo con el Instituto Antártico, con esa condición de que si podía le hacía la filmación y si podía no. Bueno, logré hacerle más de 4 horas de filmaciones y la única condición que le puse que me entregaran una copia. Pero bueno, me entregaron una copia tal cual como ellos lo pasaron en el programa de Canal 7 de Tokio, Japón. Que la parte más linda de ahí es cómo el leopardo de mar caza pingüino y lo come. La verdad, salió espectacular esa filmación en unos 10 metros de profundidad, que es la más linda, que es la que al día de hoy la tengo a esa, la tengo que digitalizar,
pero muy Sería, linda filmación. sería muy interesante y muy provechoso que pudieses hacerlo. Y hablando de animales antárticos, también se te ve acá con unos animalitos, algunos más grandes que otros, ¿no? Que creo que son morsas, o me equivoco, ¿son morsas o focas o qué clase de animales son? Esas son focas de Weddell. Son muy mansas, muy tranquilas, no tan curiosas, por ejemplo, como lo es el leopardo. El leopardo es mucho más grande que esas focas de Weddell que estoy mostrando ahí, que una pareciera ser que me muerde, pero en realidad este, yo me acerqué para sacarle foto y ellos tratan de defenderse. No, no son animales ofensivos. Hay una foto donde da la impresión de que me está mordiendo la mano, pero no es así. Y con el leopardo, que es más grande y que el manual del buceador lo indica como un animal agresivo, en realidad no lo es. Me pasó lo mismo, mira, la misma experiencia, eso andan siempre solos. Y cuando llegaron, porque llegan en una época de primavera y después se van. Cuando apareció uno que estaba en un témpano, fuimos a verlo con el científico, con Santiago de la Vega. Nos bajamos y bueno, enseguida nos dimos cuenta de que era un leopardo por la mancha que tiene, por el tamaño, por todo. Y también cuando me bajé, se enojó y se tiró al agua. Obvio que después nos íbamos a encontrar abajo del agua. Eso fue unos minutos antes de empezar a trabajar, que sí, no sé si a los 10 15 minutos ya estaba abajo del agua y apareció ahí, donde yo estaba Y trabajando no, con no unas te hizo cajas. nada. No, nos quedamos mirando los dos, ¿viste? Pero cerquita. Entonces, cuando vi que no se acercaba más, yo traté de acercarme más a él y disparó, ¿viste? Se fue. Y de ahí, bueno, ya nos hicimos amigos. Cada vez que iba a bucear, aparecía a visitarme, porque son más curiosos eso. Hay animalitos en el agua que son curiosos y otros que son ariscos, vamos a decir, que le disparan a uno. Y en este caso, el leopardo es bastante curioso y bastante tranquilo. Para mí fue un amigo en el agua. Tenía el leopardo y después tenía dos o tres pingüinos que siempre me venían ahí a, como quien dice, a saludar. Ya eran conocidos. Dejando. Sí, conocido, conocido, sí, sí. Así que en total estuviste un año, Roberto, haciendo este trabajo. No, más de un año, tuve ¿No? 14 meses. Sí, me iba a quedar un año más, pero después, dado el tipo de actividad de riesgosa y poco saludable, eh, hicimos el relevo, Eh, la porque verdad siguieron que trabajando. es, es muy lindo contar estas cosas, saber lo que no tenemos esta experiencia, conocer un poco más, ¿no? Eh, Son pocos minutos para contar tanta vivencia. Si bien lo central ya lo dijiste, pero ¿qué más podés agregar a esta experiencia antártica como buzo? Y yo creo que lo fundamental, lo más importante, es ser respetuoso con las condiciones meteorológicas. Muchas veces salimos a navegar con los botes de goma entre los pedazos de hielo, los escombros que le llamamos nosotros, y eso te produce una demora. No podés administrar el tiempo y el ritmo de viaje con el bote de goma en esos lugares. Y el viento a veces traiciona. De pronto aparece el viento por ahí medio fuerte que te puede llevar mar adentro. Entonces, esas medidas de seguridad hay que tenerlas siempre presentes en la Antártida porque se han producido accidentes y que si mal no recuerdo, vidas también se han perdido por ese tipo de navegación con los botes
eh, en costa, pero vos ves el mar limpio y de pronto se te llena de hielo en poco tiempo. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno va a navegar con bote de goma o con botes chicos, las condiciones meteorológicas, el estado del mar y tener en cuenta de que un cambio de viento te puede traer los escombros de hielo a la costa y llevarte con bote a la profundidad. La Antártida es un continente para gente que está muy bien preparada, no es para cualquiera. No es para que se asusten, pero sí tienen que entender de que los vientos soplan muy fuerte, de que la temperatura llega a 40 grados bajo cero. Yo estuve trabajando con casi 45 grados bajo cero en más de una oportunidad, para lo cual hay que tener mucho cuidado en varios aspectos, inclusive en el mismo equipo de buceo. Yo trabajaba con alcohol fino, le ponía alcohol fino al regulador para que no se me congele, porque si no se me congelaba y me cerraba la salida de aire o me la dejaba abierta y se me iba todo el aire, me trababa la válvula y se me iba todo el aire al instante. Ese tema lo solucioné con alcohol fino. Inclusive en la máscara facial le agregaba alcohol fino. Te arde un poco los ojos, te molesta un poco la vía respiratoria, pero enseguida te adapta. Eso te ayuda a que no se te congele nada, te ayuda a que no se te empañe el visor, en este caso la máscara facial, que con la máscara facial tenés más posibilidad de que se te empañe y con el alcohol solucionás ese problema, que te sirve para trabajar tranquilo debajo del agua. De la otra manera, al empañarse la máscara facial, podés terminar en un accidente. Cada vez que salías a bucear, ¿no? O mejor dicho, eh, ¿cada cuánto tenías que bucear? Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana o al mes? Bueno, tratábamos de bucear casi todos los días, realizaba actividad de buceo porque no sabíamos si al día siguiente iba a haber algún inconveniente o no. Y había que aprovechar todos los momentos que eh, estén dadas las condiciones para trabajar. El otro tema es que la costa poco a poco se va congelando y en 2 meses se te forma una pared de hielo de hasta casi 4 metros de altura. Para bajar, para ir al mar después, para entrar al mar, tenía que bajar con escalera y ya con el equipo colocado, en una época nomás, con el equipo colocado porque no podíamos trabajar con el bote y la pared de hielo era bastante pronunciada como para mover todo ese material. O sea, habían momentos difíciles que son propios del comportamiento de las condiciones meteorológicas, que te van cambiando el lugar de trabajo y la forma de trabajo, porque en pleno invierno ya cuando tenés esa pared de hielo y tenés el mar congelado, ya no trabajás con el bote. Durante todo el periodo de que el mar está congelado, que son más de 3 meses, no trabajás con el bote de goma. Después trabajás con el bote de goma, pero con pedazos de hielo que te complican la situación, para lo cual tenés que tener fuerza, habilidad y algo de experiencia también o conocimiento, ¿viste? De lo que es el hielo. Porque uno cree que al haber hielo, rompe las hélices, se te va a pinchar el bote, qué sé yo. Te imaginas un montón de cosas cuando ves el Claro. mar, ¿viste? Te decís, vamos o nos quedamos. Bueno, eso te lleva a tener una experiencia más. Hay fotos ahí donde nosotros estamos navegando,
pero Sí. con el mar totalmente cubierto de hielo. Y vos me decís, ¿en un bote de goma están navegando? Sí, en un bote de goma estamos navegando. Pues teníamos que tomar después la temperatura, la salinidad, la visibilidad, varias actividades extra a la de buceo teníamos que realizar ahí con el bote a veces y en el mar, obvio. Roberto, la verdad que es sumamente interesante esta faceta de tu vida militar, porque estamos hablando de una actividad que combina la preparación que te dio el ejército argentino a una actividad netamente científica, eh, que muchas veces la gente desconoce por completo y tiene una idea distorsionada de los militares. Así que, digamos, tu testimonio es muy bienvenido justamente para aportar un poquito más a estas, digamos, a lo que es la cultura nacional, porque son cosas que la mayoría de la gente lo desconoce y no lo sabe. Es importante mostrar que los militares no estamos preparados solamente para la guerra, sino que para otros aspectos de la vida de las sociedades. Y vos lo has demostrado, pero acabadamente. Y como para ir cerrando esta parte, esta segunda parte, se viene la tercera. ¿Qué más podés agregar así ya como modo de cierre eh, de esto que dimos en llamar segunda parte de tu vida? Sí, dos cosas. Una, que el ejército argentino me dio la oportunidad de hacer el curso de buceo y el curso de patrones de lancha. Con las lanchas estuve trabajando un año en el complejo hidroeléctrico de Futaleufú y después estuve trabajando en el complejo de Yacyretá Pipé, en el río, en Apipé, y en el lago Situación en Futaleufú, provincia Para, del Chubut. disculpa, para ubicarnos un poco, los que no sabemos dónde queda Futaleufú y Yacyretá, dijiste. Sí, Eh, Yacyretá Pipé. a ver, Son dos complejos eléctricos. ubicanos geográficamente, ¿por dónde, en qué parte de la Argentina queda esto? Futaleufú está al noroeste de Chubut, casi al límite con Chile, Ah, cerca del pueblo de Trevelin, ajá. a 20 kilómetros más o menos de Trevelin y a un poquito más a Esquel, cerca de la olla de Esquel. Y Yacyretá Pipé en Misiones con límite con Paraguay. Misiones Corrientes sería todo junto arriba de todo, para que... Nada que ver el calor extremo con el frío extremo, ¿no? Ese es Sí, bueno, otro aspecto de la preparación militar. Contanos, a ver, la temperatura de un lado y la temperatura del otro. y claro, ni hablar en México, ni hablar si estás trabajando en México con short y te pone el equipo y ya te metes al agua y está entre medio de todos los animalitos. La disfrutás y la verdad que es algo totalmente distinto. A la Antártida, que te tenés que poner dos mudas de ropa o tres, el traje seco, el cinturón con 24 kilos de plomo, es complicado. El solo vestirte nada más ya te deja sin fuerza, ya estás transpirando, sabiendo de que al instante estás en un ambiente con 40 grados bajo cero. O sea, es tremenda la diferencia de temperatura que hay, ¿viste? Y obvio, el ambiente geográfico también. Este, yo creo que conocer la Antártida, el que tiene la oportunidad de conocer la Antártida, creo que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Y en el caso nuestro, es importante de que el mundo entero sepa de que nuestro país empieza en la Quiaca, Jujuy y termina en el Polo Sur. Es increíble las actividades que han hecho nuestros argentinos, incluyo a todo, de ejército, marina, aeronáutica, y también al personal civil que ha ido y sigue yendo en calidad de científico, en actividades científicas.
Eso es muy importante, no solo para nosotros los argentinos, sino también para muchos países, porque se trabaja en unión con otros países para hacer estas tareas, en el caso nuestro con la Universidad de Quebec, de Canadá, pero después los relevos, por ejemplo, logísticos, en base Belgrano, se han hecho con las bases alemanas también. Eh, bueno, en Giovanni, que ahora se llama Carlini, ahí hay muchas bases de muchos países y se trabaja en conjunto y se trabaja con muchas actividades que son así, de riesgos difíciles y importantes. Yo creo, mira, te dejo algo para que después te lo investigue. Creo que por primera vez en la historia se hizo buceo durante más de un año. Creo que es un récord mundial. Durante más de un año. No, veamos qué dato importante Porque que estás nunca se dando. había hecho en forma continua. Si bien se había hecho buceo en verano, en invierno, fueron siempre por periodos muy cortos. Ahora no, ahora ya, ¿cómo te puedo decir? Se repiten las actividades de buceo en forma así continua, pero durante más de un año, creo, espero no equivocarme, nosotros fuimos los primeros en hacerlo. Estamos hablando en forma mundial, a nivel mundial. No sería nada raro, porque para los que sabemos algo de la historia argentina, sabemos que fuimos primero en unas cuantas cosas interesantes, pero tenemos una de las graves falencias como nación, es que no se le ha dado la importancia que le dan los países desarrollados, por ejemplo, a documentar las cosas y fundamentalmente a proteger la documentación. Una de las malas características de la nación argentina y en la que son responsables todos los gobiernos es no haber cuidado el patrimonio documental histórico de la nación argentina. Lo que queda de documentos, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación o en los repositorios donde hay, es una mínima parte, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se ha perdido solamente a lo largo del siglo XX por descuido, por desidia, por ignorancia, por malicia, por lo que fuera. Y esto que vos estás diciendo sería muy bueno tener datos precisos. Así que te agradezco muchísimo, Roberto, porque no es un dato sin importancia, no es un dato menor, es un dato sumamente importante. Y con respecto a esto de la Antártida, yo te pregunto, a ver, ¿dónde está el centro de la República Argentina? Del punto norte más alejado al punto sur, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el centro de la República Argentina? Nuestro querido territorio de Tierra del Fuego que incluye Islas Malvinas. Fíjate Ahí vos, tenemos el centro. o sea, mucha gente se le ha enseñado mal durante generaciones que el centro de la Argentina era Córdoba y nada que ver, el centro de la Argentina es Tierra del Fuego. Y, o Sí, sea, sí. ese es el centro de la Argentina. Eh, digamos, los mapas tienen su grado de importancia y vaya si son importantes desde muchos aspectos, porque hacen a la configuración de los modelos mentales de las poblaciones de los países, ¿no? No es lo mismo ver un mapa de la República Argentina que presenta todas las provincias, en el norte Jujuy y en el sur Tierra del Fuego, que ver un mapa de la Argentina que termina en el centro del Polo Sur, ¿no? El famoso triángulo del sector antártico argentino que está siendo reclamado por otros países, ¿no? Otros países que llegaron con un mínimo de 70, 50 o 70 años más tarde que la Argentina a esos lugares. Sí, sí, exactamente, es así lo que vos decís.
tremendamente importante. Y lo bueno de esto es que tarde, pero llegó la corrección. Desde el 2010, la República Argentina cuenta con el mapa bicontinental, que eso te permite doblarlo por la mitad y determinar enseguida cuál es el centro de la República Argentina. Porque antes el error que cometíamos nosotros los argentinos era hacer el mapa de La Quiaca, Jujuy a Tierra del Fuego y por separado el sector antártico argentino, que fue Claro. lo que nosotros aprendimos en la escuela primaria. Grave error que por suerte ahora se corrigió y es importante que el mundo sepa, conozca la dimensidad de nuestra querida República Argentina. Y en lo que hace a cuestión de lo que vos nombrabas recién del triangulito de ese sector antártico argentino, una parte nuestra la reclama Chile, pero lo grave de esto es que también está Inglaterra reclamando todo lo nuestro y parte de Chile. O sea, es terrible el manotazo que quiere pegar Inglaterra ahí en la Antártida, que por suerte dentro de todo se están portando bien y se mantienen los tratados de paz. Esperemos que así sea, que continúe y que respeten a la República Argentina como pionera en la Antártida. Tenemos la base Orcada que está ocupada en forma permanente desde 1904. O sea, nosotros los argentinos somos Son los los que primeros. primero en ir a vivir y quedarnos en la Antártida. Ya pasaron más de 100 años que nosotros estamos ocupando el sector antártico argentino. Y esos protocolos lo ponen ellos. Que sí, ahora están bebiendo de sus propios venenos, vamos a decir, porque hasta han nacido argentinos en la Antártida. Bueno, mira, si te tengo que seguir nombrando, no termino mal la cantidad de mérito que tiene la República Argentina con respecto a la Antártida para enseñarle al mundo entero. Bueno, Roberto, hoy vamos a cortar acá, vamos a terminar esta parte, se viene la tercera parte, ¿no? Se viene la tercera parte, y bueno, invitamos a todos los amigos que nos siguen a que compartan estos videos porque son muy instructivos, muy didácticos, es una contribución a la cultura nacional y, y bueno, cada uno aporta su granito de arena como puede, con lo que puede y desde donde puede. Lo importante es hacer cosas y no quedar esperando que otros lo hagan porque ya vemos que no es así. Yo por mi parte te agradezco nuevamente, Roberto, eh, tu generosidad para contarnos esta vivencia tan por demás interesante. Eh, Así que será hasta la próxima, Dios mediante, y te dejo que cierres vos. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por darme esta oportunidad de charlar contigo sobre estos temas que, al margen de que han transcurrido ya más de 40 años, me hacen recordar esos lindos momentos vividos, trabajando duro para nuestro país, representando a nuestro país. Que sí, gracias a vos y a todos los oyentes, le mando un abrazo desde la localidad de Maquinchao, provincia de Río Negro, sur patagónico. Gracias, Un gracias, Gerardo. abrazo. Dios te bendiga.